Hoy en día, el estéreo se da por sentado, pero escuchar en mono sigue siendo muy común y, de hecho, más frecuente de lo que podría pensar. En este vídeo hablamos sobre la compatibilidad mono y cómo asegurarte de que música suene bien en cualquier lugar. Son mono los dispositivos portátiles como teléfonos y tabletas o algunos altavoces Bluetooth, pero también los sistemas de difusión como en supermercados, centros comerciales o en lugares muy grandes como las discotecas. Además, en dispositivos con escucha estéreo, como portátiles o televisores, la distancia entre altavoces es pequeña comparada con la posición del oyente, lo que hace que la experiencia sea poco estéreo y casi mono. La escucha en mono sigue siendo fundamental en cualquier producción musical, y es importante gestionar correctamente la monocompatibilidad. La monocompatibilidad es la capacidad de una mezcla de audio de mantener una buena calidad sonora incluso cuando se reproduce en mono. En particular, una mezcla se considera monocompatible cuando al reproducirse en mono no pierde elementos importantes, no presenta desequilibrios significativos y mantiene el impacto y la claridad originales. Una gran apertura estéreo resulta más satisfactoria y agradable, pero siempre conlleva una escasa monocompatibilidad. Y si al pasar a mono la mezcla ya no funciona, entonces no está bien. Por lo tanto, es necesario encontrar un compromiso entre la apertura y la monocompatibilidad, y hacer que una mezcla suene bien tanto en estéreo como en mono. Entre las herramientas a disposición del técnico de sonido, hay algunas que pueden ayudarnos a evaluar la monocompatibilidad de un trabajo. Sin embargo, para interpretarlas correctamente, es necesario entender los factores que hacen que un producto sea estéreo y qué problemas pueden surgir al pasarlo a mono. Existen varias formas de aumentar la apertura en una mezcla, pero en resumen, todas llevan a los mismos resultados: la introducción de diferencias de intensidad, de fase y de tiempo entre los dos canales. Veamos cómo actúan estas diferencias, qué problemas se pueden encontrar una vez que se pasa a mono y a qué hay que prestar atención al evaluar la monocompatibilidad. Trabajando con el paneo durante la mezcla, es posible crear diferencias de intensidad de una señal entre los dos canales. Aunque esta operación pueda parecer sencilla, en realidad también puede causar problemas al pasar a mono. Como muchos saben, el mono se obtiene de la suma de los canales izquierdo y derecho, pero para no crear una diferencia de volumen entre el estéreo y el mono, al pasar a mono también se reduce el volumen a la mitad, bajando 6 dB. Nos damos cuenta de este comportamiento poniendo una onda sinusoidal en el centro y pasando a mono. No cambia nada. Si no se bajaran los 6 dB, al sumar los canales izquierdo y derecho deberíamos notar un aumento de volumen, que en cambio no ha ocurrido. Así que el paso a mono no se da solo por L y R, sino por L y R dividido entre 2. Teniendo esto en cuenta, ahora hagamos una prueba. Pongamos una onda sinusoidal durante unos segundos solo a la izquierda, luego al centro y luego a la derecha. Rendericemos el máster. Aunque en la onda sinusoidal original el volumen no cambia, vemos que ahora sí hay una diferencia. Cuando el paneo está al centro, la señal es 3 dB más baja. Esto se debe a la profundidad de paneo, que como estándar está configurada en menos 3 dB en prácticamente todas las DAW. Si ahora convertimos esta señal estéreo a mono, vemos que lo que estaba a la izquierda y a la derecha ahora es más bajo, mientras que lo que estaba en el centro se ha quedado exactamente igual que antes. Si vamos a comprobarlo con más detalle, vemos que la diferencia de intensidad entre lo que está en el centro y lo que está a los lados es de 3 dB. Así que lo que estaba a los lados ahora es 6 dB más bajo que al principio. Esto se debe precisamente a la conversión a mono. Cuando la señal está solo a la izquierda, por ejemplo, R vale 0 y entonces L y R dividido por 2 se traduce en L medios, es decir, una reducción de 6 dB. Lo mismo ocurre con el canal derecho. Cada vez que pasamos a mono, lo que está en el centro no cambia, mientras que lo que está posicionado a los lados se reduce progresivamente hasta perder 6 dB cuando está al 100% en un extremo. Esto nos hace entender uno de los problemas que podemos tener al pasar a mono. Si muchos elementos están posicionados en los extremos del panorama estéreo, una vez que pasamos a mono todos estos se reducen 6 dB, cambiando las relaciones de volumen entre los elementos de una mezcla. Lo que parecía una mezcla bien equilibrada en estéreo corre el riesgo de volverse desequilibrada en mono, perdiendo cuerpo o pegada. Las diferencias de fase entre los canales izquierdo y derecho llevan a la introducción de lo que se llama contrafase acústica. La contrafase acústica es fundamental en la creación de un panorama estéreo convincente y agradable, tanto que tener apertura estéreo significa tener siempre cierta contrafase acústica. Y es precisamente este el problema, porque cuando se pasa a mono esto se convierte en contrafase eléctrica y las señales se anulan. Por eso,
Si las diferencias de fase son excesivas, se corre el riesgo de perder completamente algunos elementos de una mezcla al pasar a mono. Lamentablemente, no es posible eliminar la contrafase acústica en un producto estéreo, se volvería mono. En consecuencia, es normal que en la conversión a mono se pierda algo. Sin embargo, es necesario asegurarse de que la contrafase acústica y, por lo tanto, la apertura estéreo no sean excesivas para limitar la degradación al pasar a mono. Introducir diferencias de tiempo entre la llegada de un mismo sonido a dos canales simula un parámetro que en psicoacústica se llama diferencia interaural de tiempo o ITD, y es uno de los que utiliza nuestro cerebro para determinar la posición de una fuente sonora. Un ejemplo clásico es el efecto Haas. El ITD es muy agradable porque es un parámetro que recrea de manera muy realista un panorama estéreo. Sin embargo, tiene el defecto de ser muy poco compatible con el mono, porque al pasar a mono siempre introduce problemas de fase que en conjunto crean un efecto conocido como filtro de peine, o comb filter en inglés. Los filtros de peine introducen picos y huecos, o notch, en el espectro de una señal, alterando incluso de manera significativa su timbre. Lo que están escuchando ahora es el filtro de peine causado por la suma de mi voz con una copia de ella desplazada a 2 milisegundos. Recuerda mucho al sonido de efectos como el flanger o el fase porque, de hecho, el filtro de peine es la base de su funcionamiento. Otro problema que no se debe subestimar al pasar de estéreo a mono es el enmascaramiento. Distribuir las señales en los extremos del panorama estéreo puede ayudar a reducir el enmascaramiento, haciendo que una mezcla sea más clara y definida incluso sin trabajar demasiado con el ecualizador. El problema es que, si no se gestiona correctamente, al pasar a mono el enmascaramiento se vuelve más evidente, con el riesgo de que la mezcla se vuelva confusa y poco definida. Una vez que entendemos los problemas que se pueden encontrar con el estéreo, podemos comprender mejor las herramientas que nos ayudan a evaluar su compatibilidad mono. Una herramienta muy útil para evaluar la compatibilidad mono es el vectorscopio, también llamado figura de Lisa-House. Sirve para visualizar las relaciones de amplitud, frecuencia y fase entre dos señales. Se presenta como un plano cartesiano donde en el eje Y se muestra la señal del canal izquierdo, mientras que en el eje X la del derecho. Los valores de las dos señales determinan la posición de un punto que varía continuamente, creando figuras llamadas figuras de Lisa-House. La distancia desde el origen de los ejes indica la intensidad de las señales. Para facilitar su lectura, comúnmente se rota 45 grados si se presenta dentro de un círculo o de un semicírculo. Si hay una señal solo a la izquierda, el gráfico se ve así, mientras que si está solo a la derecha, se ve así. En cambio, si las dos señales son iguales, la figura es esta. Esto, en cambio, representa dos señales iguales pero con polaridad opuesta, que por lo tanto se anulan completamente cuando se pasa a mono. Una señal estéreo que se mueve dentro de este espacio tiene algo de contrafase, pero no en exceso y por lo tanto es bastante compatible con mono. Mientras que una señal que se mueve en este tiene una gran cantidad de contrafase entre los dos canales, y al pasar a mono, la mezcla se degrada mucho. El tiempo de respuesta del vectorscopio es bastante rápido, por lo que es normal ver picos que se mueven horizontalmente. Esto no es un problema porque el oído no es tan rápido como para percibirlos. Lo importante es que la señal no permanezca demasiado tiempo en esta zona. Además de posibles problemas de fase, en una figura de Lisa-House también podemos ver si la imagen estéreo en general está centrada o si está desplazada hacia uno de los dos lados. Si está centrada, la figura que se obtiene es simétrica respecto al eje vertical, de lo contrario, está desplazada hacia el canal con mayor amplitud. Además, un gráfico que muestra mucha actividad en estas áreas indica que hay muchas señales con alta intensidad en los extremos del panorama. Aunque tienden a estar en fase, al pasar a mono, como hemos visto, se reducen a la mitad, alterando fuertemente los equilibrios de la mezcla. Algunos plugins gratuitos son Stereo Tool de Flux, Goniometer de Toneboster o M-Stereoscope de Melda Production. Veamos cómo se presenta la figura de Lisa-House en algunos productos comerciales terminados con diferentes características. Otra herramienta útil que simplifica la medición de la compatibilidad mono es el Fast Correlation Meter. Como sugiere el nombre, mide principalmente la contrafase acústica, pero también es posible obtener otra información. Se presenta como un medidor que va de -1 a +1, pasando por el 0. Se interpreta de la siguiente manera: un valor cercano a +1 indica que los dos canales tienden a estar en fase. Un valor de +1 indica que los dos canales son idénticos, por lo tanto, la señal es completamente mono. Un valor cercano a -1 indica, por el contrario, que los dos canales están en promedio fuera de fase. Un valor de -1 indica que los dos canales son idénticos pero con polaridad invertida. Por lo tanto,
se obtiene el máximo de contrafase acústica. Finalmente, un valor de 0 indica que no hay correlación entre los canales, es decir, que las señales son completamente independientes. Por lo tanto, las señales no están ni en fase ni fuera de fase, sino que presentan una combinación que no favorece ni una condición ni la otra. El medidor de correlación es intencionadamente lento en la medición de la señal y esto sirve para no considerar aquellos momentos de fase o contrafase de duración muy breve que no serían percibidos por el oído. De este modo, tenemos una indicación visual coherente con nuestra percepción. Considerando los tiempos de respuesta más lentos, una mezcla final para ser compatible en mono debería tener el medidor de correlación entre 0 y +1, y nunca entre 0 y -1. Una señal entre 0 y +1, pero demasiado cerca de 0, aún podría ser poco compatible en mono porque indica que hay muchas señales diferentes con alta intensidad en los extremos de la imagen. Esto no implica problemas de fase, pero como vimos, al pasar a mono, lo que está en los lados se reduce en 6 dB, alterando los equilibrios de la mezcla. Cuanto más tiende al +1, menor es la apertura estéreo. Stereo Tool, Boniometer y M-Estereoscope también ofrecen un medidor de correlación de fase. Analicemos las mismas canciones. Una versión más avanzada del medidor de correlación de fase es el medidor de correlación multibanda. Básicamente hace lo mismo, pero en vez de trabajar sobre toda la señal, la divide en bandas que analiza individualmente. El resultado es un gráfico que muestra la correlación de fase para diferentes bandas. En el eje Y encontramos arriba el +1 y abajo el -1, mientras que en el eje X encontramos las diferentes frecuencias. Este enfoque nos permite ver con más detalle los problemas de fase, para poder resolverlos interviniendo solo en las bandas donde sea necesario. También para esto existe un plugin gratuito, el Correiometer de Voxengo. Veamos nuevamente cómo se comportan las canciones de siempre. A menudo, el Mid and Side se utiliza para aumentar la imagen estéreo subiendo el side, pero si ya han visto nuestro vídeo sobre Mid and Side, ya deberían saber que de esta manera se introduce una contrafase acústica constante. Entre las técnicas para aumentar la apertura estéreo, esta es por lo tanto la menos compatible con el mono. Algo que no todos saben es que el Mid and Side también puede ser una herramienta útil para controlar la compatibilidad mono. De hecho, podemos analizar los canales Mid and Side de nuestro trabajo estéreo para controlar su relación en las diferentes frecuencias. Si no tienen un analizador de espectro capaz de visualizar los canales Mid and Side, pueden descargar Span de Voxengo, que también es gratuito. Una vez que abrimos el analizador, lo configuramos para trabajar en Mid and Side y así podemos comparar la amplitud de la señal Side respecto a la Mid. Aunque no existe una regla estricta para la relación entre Mid y Side, para tener una buena compatibilidad mono el Mid debería ser al menos 6 dB más alto que el Side en todas las frecuencias. Analicemos de nuevo los temas. En todas las secciones de la Control Room y en los controladores de monitores el botón para escuchar en mono. Con las herramientas que hemos visto, todo lo que podemos hacer es estimar la compatibilidad mono, mientras que la mejor manera de verificar que un producto funcione bien en mono es precisamente escucharlo en mono. No es raro encontrar en los estudios un altavoz mono dedicado, generalmente con una respuesta en frecuencia reducida para simular también una escucha de baja calidad, como la de un dispositivo portátil. Si no se tiene una sección de control room o un monitor controller, se puede insertar en el máster de la sesión un plugin, como por ejemplo Aisel de TV Pro Audio o Manipulator de Bose Digital Lab, y pasar a mono con el botón correspondiente. Ambos son gratuitos, pero requieren la creación de una cuenta. La escucha en mono permite evidenciar de manera directa todos los problemas de compatibilidad mono que pueden estar presentes en una mezcla. Durante el cambio es inevitable notar una variación en el sonido. Como hemos visto, esto se debe a diferentes causas. Para una evaluación correcta, es importante que un oído entrenado sea capaz de distinguirlas para poder intervenir en consecuencia. Un excelente ejercicio que les recomendamos es utilizar todas las herramientas de las que hemos hablado para analizar las canciones que más les gusten. Dedíquenle un poco de tiempo a entender cómo se ha abordado el problema y traten de encontrar una relación entre lo que escuchan y lo que ven en las herramientas.